Perfecto, pues bienvenidos todos, medios de comunicación, colegas, muchísimas gracias por conectarse. Como les compartía, el día de hoy vamos a tratar varios temas, aunque no por ser varios temas va a ser más tardada la rueda de prensa. La idea es que nos mantengamos de una manera muy dinámica y que si tienen por ahí preguntas nos las puedan hacer llegar. Entonces, la primera parte de la reunión la va a tratar la maestra Diana Martínez. Nos va a hablar acerca de las expectativas económicas que se tienen para el cierre del año. Entonces, adelante, maestra. Después nos va a acompañar Dafne con el tema de un comparativo del outsourcing y al final Valeria, y yo voy a cerrar de manera muy breve. Entonces, sin problema, Diana, adelante. Hola, buenos días. Voy a comenzar platicándoles sobre algunos hechos relevantes derivados de la crisis que estamos enfrentando en México y algunos pronósticos pues esperados para el cierre de año. Voy a compartirles una presentación, si me dan un segundo. Allá va, espero. ¿Pueden ver la presentación? Gil, ¿se puede ver? No, hasta ahorita no. Tal vez haya que darle compartir toda la pantalla. Ajá, sí, creo que ya estoy en eso. Dame un segundo. Lo vuelvo a hacer. Allá va. ¿Sabes que no me habilita, Gil? ¿Será que necesitaré algún permiso porque no me habilita la opción de compartir? Sí, claro. De hecho, si es la presentación que yo tengo tuya, si gustas, ya la estoy abriendo. Si quieres, yo por lo pronto la puedo compartir en lo que te doy el permiso. Si no hay problema. Sí, claro, por favor. Gracias. No. Bueno, incluí una diapositiva más y quité algunas de las que te pasé, pero si quieres, Adelante. tú ponla. Perfecto, gracias, Diana. Ahorita checamos las demás. Igual si me las quieren ir enviando, las comparto. Bien, ahí ya se ve. Ahí está empezando a transmitir. Listo. Sí. Perfecto. Adelante, Diana. Ok, ¿la puedes hacer, por favor, en grande? Listo, muchas gracias. Ok, bueno, pues como les comentaba, vamos a platicar sobre los pronósticos para el cierre de año y nos basamos en dos documentos que son la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, que se publicó en el pasado mes de octubre, que recoge el análisis de 37 grupos de analistas y consultores en materia económica, tanto privados como extranjeros, y también en el documento Situación de México para el cuarto trimestre de 2020, publicado por el área de investigación de BBVA, que se publicó también a finales del mes pasado. Entonces, como podemos ver en el siguiente cuadro, las expectativas de los especialistas en esta última encuesta, pues, son más optimistas respecto a la pasada encuesta. Vemos que, por ejemplo, en el caso del PIB, pues se esperaba una caída más pronunciada, que era del 9.90 y ahora está en 9.80. Lo mismo ha mejorado la expectativa para 2021, que estaba en 2.95 en promedio y ahora está en 3.20. Respecto al tipo de cambio, igual ha bajado, ha mejorado la expectativa, siendo más optimista y pronosticando que se espera que se cierre a 22 pesos por dólar.
Como podemos ver en la siguiente diapositiva, aquí tenemos un resumen de cómo se ha comportado el Producto Interno Bruto desde el cuarto trimestre de 2019. Es bien importante que aclaremos que, como ustedes ya saben, pues esta recesión, este comienzo de la crisis que estamos viviendo, lo empezamos a ver desde 2019. Específicamente en el cuarto trimestre de 2019 tuvimos una caída en el PIB del 0.1%, y de ahí pasamos a un primer trimestre de 2020, cuando comenzaba la pandemia, con un 2.2%, una caída de un 2.2%, que es una variación porcentual respecto al igual trimestre de 2019. Esa es la forma pues más correcta de analizar el comportamiento del PIB al hacer una comparativa con el mismo trimestre, pero del año anterior. Y después tenemos el comportamiento que vimos durante el segundo trimestre de 2020, que fue una variación negativa del 18.7%, una caída muy pronunciada en el Producto Interno Bruto, que se habla de hecho de que fue ya la caída, pues, que se esperaba, el valle más profundo que vamos a vivir, levantándonos en el tercer trimestre de esa caída, cuando se mostró un comportamiento de la economía del 12%, un aumento en el PIB del 12% en el tercer trimestre, que comparándolo con el tercer trimestre, pero de 2019, pues nos arroja de todas formas una caída del 8.6%. Y después nos vamos a las previsiones para el cuarto trimestre de 2020, en donde se prevé que se cierre con un 2.10%, para que al final del año, el pronóstico, como vimos, de los especialistas del Banco de México, sea de un 9.80%. El Fondo Monetario Internacional en junio de este año pronosticaba la mayor caída de América Latina para México, y la pronosticaba del 10.5%. Ahora vemos que también su pronóstico ha mejorado y la caída es del 9%, se pronostica sea del 9%. De todos modos, una caída histórica para el caso de nuestra economía. En la siguiente gráfica podemos observar, como les decía, una mejora en el pronóstico del PIB tanto para 2021 respecto a la encuesta del mes pasado, del mes anterior, para cerrar 2020 en menos 9.80 que les comentaba hace rato, y tener un crecimiento del 3.20 para 2021. Y ya después un crecimiento más moderado, más lento para 2022 de un 2.05%, y lo más importante, un promedio para los próximos años de un 2%. En la siguiente diapositiva podemos ver este comportamiento que tanto de repente escuchamos en los medios, que es un comportamiento en V. ¿Qué significa? Pues que vimos una caída drástica tanto en el PIB, como que es lo que se prevé, que vaya a caer un 9.3% en promedio. Estos son datos del área de investigación de BBVA Bancomer. Una caída, como se pueden dar cuenta, del 9.9% en el consumo privado, y una caída muy importante en una variación anual esperada del 21.1%, del menos 21.1% en la inversión privada, que como podemos ver en esta gráfica, pues ya venía decreciendo desde el 2019. Y ahí vemos ese comportamiento en V, cuando decimos, bueno, es el pico más bajo, y después para arriba vamos a un crecimiento. ¿Qué se espera para 2021? Del 3.7 en el PIB, del 3.8 en el consumo privado, que es pues un crecimiento pues marginal, y un crecimiento del 3.9% de la inversión privada. En la siguiente gráfica, en la siguiente diapositiva, podemos ver pues algunos hechos importantes sobre lo que está pasando, lo que estamos atravesando en nuestra economía. Vemos que México es la segunda economía emergente con mayor contracción en este año. Después de, por ejemplo, después de nosotros sigue, por ejemplo, India,
y superamos la magnitud del impacto que dejará la crisis por la pandemia en otras latitudes como Sudáfrica. Algo también que es bien importante es que la actividad económica rebotó con fuerza en el tercer trimestre, como lo pudimos ver. De pasar a una economía completamente cerrada, de los negocios cerrados por el tema de la pandemia, a abrir en el segundo trimestre, pues vimos una recuperación importante. Sin embargo, ya para el cuarto trimestre, pues vemos que se comienza a frenar ante la dificultad en controlar la pandemia y este nuevo brote que estamos viviendo. Además, algo muy importante que no está en esta diapositiva, pero que es bien importante señalar, es que el viernes Coneval nos daba datos sobre que el porcentaje de población pobre por ingresos en México va a crecer del actual 48.8% hasta un 58.4%. Mientras que la pobreza extrema se espera que aumente del 16.8% al 26.6%. Entonces estamos diciendo que nosotros la economía mexicana va a pasar de tener 12 millones de personas, si hay un decrecimiento en la economía del 7%, pues espera que 12 millones de personas van a caer en la pobreza, y otros 12.3 van a pasar al siguiente escalón, o sea, se van a ir de pobreza a pobreza extrema. En cuanto al mercado laboral, podemos ver que, bueno, se perdieron, como bien sabemos, una buena cantidad de trabajos, y se espera que al cierre de 2020 tengamos una caída de 950,000 personas, trabajadores asegurados en el IMSS que perdieron su trabajo, y para el cierre de 2021 se recuperen 350,000 empleos. En la siguiente diapositiva es importante señalar que 4.7 millones de personas expulsadas del mercado laboral aún no han podido retornar, siendo las mujeres en este caso las más afectadas. Prevalecen además los altos niveles de subocupación, con una tasa de 5 puntos porcentuales superior al nivel previo a la pandemia. Como podemos ver, la tasa de participación laboral, como les decía, afecta sobre todo en este caso, o ha afectado sobre todo en este caso a las mujeres. En la siguiente diapositiva, podemos ver de que a pesar de que tuvimos un repunte en la oferta en el tercer trimestre, dado que se abrió la economía, empezaron a abrirse restaurantes, hoteles, bares, etcétera, empezó a repuntar el sector terciario, que fue uno de los más afectados en esta pandemia, pues de todos modos el empleo formal sigue dando muestras de debilidad. Se prevé una recuperación lenta, y los niveles de empleo previos a la pandemia se prevé que no se alcanzarán sino hasta el año 2024. Continuamos, por favor. El tipo de cambio, en un breve resumen de cómo se espera que esté. Bueno, se espera, como ustedes pueden ver en este cuadro número 11, se espera que para el cierre de 2020, pues cierren 22 pesos por dólar, 22.14, 22 pesos por dólar, y para 2021 pues se mantenga más o menos en los 22 pesos por dólar, no rebasando los 22.60, 70 por dólar. Y vemos también un crecimiento, un comportamiento estable de la inflación. Eso es lo que de repente me preguntan a mí muchos mis alumnos: maestra, ¿vamos a ver escenarios de inflación o vamos a ver escenarios de deflación? Es poco probable. Lo que se pronostica es que finalicemos cerca de nuestro objetivo de inflación, en un 3.7% este año, y que en los siguientes años, 2021, 22, 23 incluso, estemos muy cerca del objetivo de inflación del Banco Central. En la siguiente diapositiva vemos la tasa de interés, que también es una variable muy relevante para la inversión, es una variable muy relevante de política monetaria. Y a principios de año veíamos como el Fondo Monetario Internacional hablaba de que México tenía margen de maniobra para manejar tasas de interés más bajas, y poder con eso
fomentar un mayor consumo, una mayor inversión y por lo tanto la tasa de interés fue bajando, como lo podemos ver en este gráfico, desde el 7% hasta la tasa que tenemos ahorita, que es del 4.25, y que se prevé que cierre más o menos en esos niveles. De hecho, se espera que cierre en el 4 por la mayoría de los especialistas y que el próximo año continúe bajando hasta situarse en el 3%. Sí, esto en concordancia con el comportamiento que ha tenido la Fed, que ha mantenido sus tasas en términos reales muy cercanas al 0%. Y en la siguiente gráfica vemos algo que es bien interesante. De estos 37 analistas que se encuestaron, esas 37 consultoras y analistas que contestaron la encuesta del Banco de México, pues se ven principalmente 4 factores que podrían, en su opinión, obstaculizar el crecimiento económico de México. La principal son las condiciones económicas internas, o sea, el mercado interno es lo que más preocupa a los especialistas. En segundo lugar está la gobernanza, esto es la respuesta del gobierno ante la crisis que estamos viviendo. En tercer lugar están las condiciones externas, principalmente de mercado, con un 18%, y la economía mundial. Y después tenemos a las finanzas públicas, en donde se tiene cierto temor a que la política de gasto público pudiera obstaculizar el crecimiento económico de México. Las variables que prácticamente no causan desconfianza en los analistas son la política económica, que se considera, la política monetaria específicamente, que se considera se ha llevado bien por parte del Banco Central, y el tema de la inflación, que como hemos visto, pues se espera se mantenga estable durante este año, lo que resta de este año y los siguientes. Y por último, vemos esta percepción del entorno económico, en donde para la mayoría de los encuestados, el clima de los negocios en los próximos 6 meses permanecerá igual. Solo 31 respondieron, en promedio un 31% respondieron que mejorará, pero en general se ve que el pronóstico es que permanecerá igual. Y que se pregunta también, ¿actualmente la economía está mejor que un año? Pues el 100%, casi un año, el 100% contesta que no. Y se pregunta también si hay un entorno favorable para realizar inversiones, y bueno, el 80% contesta que es mal momento para realizar inversiones, lo cual, pues obviamente tiene repercusiones importantes sobre la opinión de los inversionistas en México y sobre la variable inversión que, como veíamos en diapositivas pasadas, ha tenido una caída importante en nuestro país. Entonces, bueno, con esto concluiría los principales pronósticos en las variables económicas más importantes para lo que resta de 2020 y para 2021, 2022. Bueno, concluyendo que estamos viendo precisamente un crecimiento, un comportamiento de nuestra economía, como decían, en V, tocando fondo en el tercer trimestre y comenzando a recuperarnos de forma muy lenta y paulatina para el cuarto trimestre. Pues muchísimas gracias, Diana. Muy completa la presentación. Yo quisiera a los medios de que si tienen alguna pregunta mientras está la participación de Dafne, la pudieran escribir aquí en el chat para que la alcancemos a responder, pero si nos van ayudando en eso, adelantarle a las preguntas en el chat, se los agradezco mucho y yo cedo micrófono a Dafne. Adelante, Dafne. Hola, ¿qué tal, Gil? Buenos días. Bienvenida, Diana. También saludo a Valeria y a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por unirse a estas nuevas ruedas de prensa bajo la dirección de Gil. Bueno, como les comentaba ya Gil, yo voy a hablar sobre el outsourcing o en español la subcontratación aquí en Aguascalientes y particularmente sobre la propuesta de eliminar la subcontratación en México, los efectos económicos que esto tendría tanto a nivel nacional como a nivel local. Bueno, primero me gustaría hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de subcontratación. Bueno, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo,
El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, que puede ser una persona física o una persona moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de obras contratadas. En otras palabras, ¿qué quiere decir la subcontratación? La subcontratación es un triángulo, pero no un triángulo amoroso, un triángulo laboral, entre una beneficiaria, un subcontratista y un trabajador, en el que el subcontratista contrata a las personas para que trabajen para alguien más. El objetivo, pues, es generar prestación de servicio, generar empleos, sobre todo, pues, reduciendo los costos a los cuales se enfrentan las empresas al momento de contratar personal. Actualmente en la Ley Federal del Trabajo, pues, no se pueden abarcar todas las actividades, es decir, si yo soy una beneficiaria, es decir, una empresa que voy a contratar a personal a través de otra empresa, no todo el personal bajo mi dependencia puede estar contratado bajo esta modalidad, o por lo menos eso es lo que establece la ley. Asimismo, las personas que pueden ser contratadas bajo esta modalidad tienen que hacerlo que sean de carácter especializado, es decir, no cualquier empleo, es decir, no los empleos que son la base de mi empresa pueden ser contratados bajo esta modalidad, sino únicamente los servicios especializados que yo no puedo brindar. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es aquí en la industria automotriz. Sabemos que la industria automotriz, su giro, pues, es realizar construir automóviles, ¿no? Pero para construir automóviles, por ejemplo, también se necesita, por ejemplo, darle mantenimiento a la maquinaria. Eso es algo que la empresa puede o no puede realizar, dado que es, pues no es un giro comercial, no es a lo que está dedicado, y es ahí donde un servicio especializado, es una empresa que se dedica al mantenimiento de maquinaria, puede entrar y brindar estos servicios de subcontratación. Asimismo, esta subcontratación no debe comprender tareas iguales a las que ya realizan los trabajadores de una empresa. Es decir, sí hay ciertas restricciones actualmente en la Ley Federal del Trabajo sobre qué tipo de servicios se pueden subcontratar. En este sentido, pues me gustaría darles algunos datos que provienen del Censo Económico 2019 sobre el porcentaje de personas que se encuentran en esta modalidad en Aguascalientes, cuáles son los sectores con mayores niveles de subcontratación aquí en Aguascalientes, outsourcing, como ustedes le quieran llamar, y a qué nos enfrentamos con estas nuevas modificaciones que está proponiendo el actual gobierno. Bueno, en la actualidad, aquí en Aguascalientes, del total de personal ocupado, de acuerdo con el Censo Económico 2019, el 13.25% está en modalidad de subcontratación. Estamos hablando de que aproximadamente 1 de cada 10 personas contratadas actualmente en Aguascalientes están bajo esta modalidad. En los totales estamos hablando de 49,000. A ver, parece que... Perdón, yo dejé de escuchar a Dafne, pero ¿me escuchan a mí? ¿O soy yo el del problema del internet? Perdón. Tiene silenciado el micrófono, Diana. Yo tampoco la escucho, Gil. Adelante, Dafne. Perdón, Me perdimos un ratito. Adelante, adelante. No voy a decir la empresa, pero debería. Bueno, les comentaba que de acuerdo con los datos del Censo Económico 2019, actualmente en la entidad de Aguascalientes, el 13.25% de las personas contratadas están bajo una modalidad de subcontratación. Estamos hablando que aproximadamente un poquito más, no podemos hablar pues de 1.3 personas, pero digamos que 1 de cada 10 personas están contratadas bajo la modalidad de subcontratación aquí en la entidad, lo que representa en términos totales 49,020 personas. La mayor parte de ellos son hombres, 64.08%, y el 35.92%, casi 36%, son mujeres. ¿Cuáles son los sectores que concentran la mayor parte de la subcontratación en Aguascalientes?
Principalmente tenemos a las industrias manufactureras. Esto no es de sorprenderse porque una de las industrias que ocupa estos servicios especializados y de subcontratación puede ser la industria automotriz. En la industria manufacturera concentra el 31% del total de la subcontratación en Aguascalientes, seguida por el comercio al por menor, que concentra el 23%, seguida por el comercio al por mayor, que concentra el 9%, los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos, es decir, restaurantes y hoteles, que ocupan el casi 7%, 6.83%, y finalmente los servicios educativos con el 4.67%. Es decir, la mayor parte de la subcontratación se concentra en estos 5 sectores, que es la industria manufacturera, el comercio al por menor y al por mayor, los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y los servicios educativos, aunque en mayor medida, pues en los primeros 2 sectores. ¿Qué es lo que está proponiendo actualmente el gobierno? Pues eliminar la subcontratación del personal. Eso es una de las propuestas más fuertes. Sin embargo, permitir la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria. Es decir, como les comentaba hace un momento, por ejemplo, si mi giro comercial es construir automóviles, yo puedo subcontratar, por ejemplo, servicios de mantenimiento de la maquinaria de la empresa, puedo contratar servicios a lo mejor de envío de paquetes, ese tipo de servicios que no están directamente vinculados con las actividades que realiza mi empresa de forma comercial. Además, no se verían afectados todas estas empresas que se encargan de realizar los procesos de contratación, entrenamiento y capacitación para las empresas, para otras empresas. ¿Por qué es importante entonces esta reforma? Bueno, sabemos que esta reforma, bueno, la introducción del outsourcing en México surge de la necesidad de generar un mayor número de empleos a través de la reducción de los costos laborales de las personas, de las empresas ya establecidas. Sin embargo, lo que muestra la evidencia es que desde el 2012 que se empieza a implementar esta modalidad, pues en realidad no ha habido un crecimiento del empleo de forma significativa. Sin embargo, lo que sí se ha demostrado, lo que sí se ha visto, es que pues están realizando trabajos cada vez más precarios, es decir, las personas no tienen acceso a seguridad social, a pensiones, a aguinaldos, porque como están contratadas por una empresa que a lo mejor no está generando pues tantos rendimientos como la empresa contratista, entonces pues no pueden participar en todos esos beneficios. Como les comentaba, pues cuáles van a ser los efectos. Creo que en Aguascalientes los efectos se van a concentrar principalmente pues en el comercio, es decir, en estas empresas comerciales que tienen estos servicios de subcontratación, porque en el caso de las industrias manufactureras, sobre todo estos servicios van a estar funcionando de forma cotidiana, porque la mayor parte de los servicios que contratan bajo esta modalidad son los que están vinculados a actividades especializadas, ¿no? Es decir, que no están vinculadas con la principal actividad comercial que ellos realizan. Sin embargo, en el caso del comercio al por menor, comercio al por mayor, en el caso de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y servicios educativos, es posible que sí tenga un impacto pues significativo, porque las empresas van a tener pues de 2 opciones, ¿no? O contratas al personal de forma directa por tu empresa, lo que va a representar un costo, o no los contratas, es decir, que va a haber pérdida de empleos. Como les comentaba, la modalidad de subcontratación tiene como objetivo flexibilizar los costos laborales para permitir la generación de empleos. Sin embargo, debido a la falta de regulación y a la ambigüedad que existe en la materia, es decir, muchas cosas se prestan a interpretación, también ha favorecido la precarización laboral, limitando los derechos laborales de quienes participan en esta modalidad. No sé si ustedes han tenido la oportunidad o incluso nosotros mismos participado en una modalidad de outsourcing, es decir, por ejemplo, ahorita a final de diciembre nos van a cambiar el contrato para que el próximo año estemos nosotros bajo una nueva empresa y no podamos generar antigüedad, no podemos participar en cierto tipo de prestaciones como es la seguridad social, el Infonavit. Entonces, lo que se pretende con esta nueva reforma es precisamente robustecer los derechos laborales de los trabajadores, aunque sí tenemos que considerar
pues que evidentemente esto puede generar una pérdida de empleos en sectores específicos, ¿no? Sobre todo en estos sectores que no están del todo haciendo un uso correcto de esta modalidad de outsourcing. Por ejemplo, existen algunas empresas aquí en México que, por ejemplo, yo tengo mi empresa y en mi empresa no tengo a nadie contratado porque lo estoy contratando bajo otra empresa. Entonces, todos los beneficios que yo genero como empresa, pues únicamente se concentran en la empresa y no son, los trabajadores no son partícipes de estos beneficios, y es por eso que es importante que comencemos a regular en mayor medida el outsourcing. Ya nada más para finalizar, comentarles que no considero que esto vaya a tener efectos importantes aquí en Aguascalientes, sobre todo porque las empresas que utilizan estos servicios lo hacen para contratación de servicios especializados, sobre todo en la industria manufacturera, aunque evidentemente habría que poner atención en los otros sectores. ¿Qué tipo de empresas van a ser las empresas afectadas? Quiero pues que los empresarios que actualmente trabajan bajo esta modalidad, sobre todo los que tienen pymes, sepan que esta modalidad afecta en mayor, o estos cambios afectan en mayor medida a las grandes empresas. Estamos hablando de empresas que tienen más de 500 trabajadores. Bueno, o sea, se va a aplicar a todas las empresas, pero creo que afecta en mayor medida, o considero que afecta en mayor medida a las grandes empresas. De mi parte sería todo, y cualquier pregunta estoy hasta el final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dafne. Pues les pediría lo mismo, que si tuvieran preguntas para Dafne las pudieran ir formulando en lo que Diana las contesta, y cerraríamos con Valeria con un tema importante que es cómo va la evolución del empleo, con datos muy recientes, pues que nos va a compartir ahorita. Entonces, si me permiten, voy a leer dos preguntas para Diana. La recuperación del empleo se prevé hasta 2024-2025. Por parte de Tomás, ¿qué implicaciones tendrá esta lenta recuperación? ¿A quiénes afectará más? ¿Qué efectos tendrá sobre la economía? ¿Este pronóstico será similar en lo local? Esa sería una pregunta, Diana. Y la otra sería, los datos para Aguascalientes de lo que acaba de presentar Diana, son nacionales, perdón. Aquí nos está preguntando, ¿qué se espera para el cierre de año en la entidad, tanto en el PIB como en los empleos? Y la expectativa del 2021. Ahorita Vale nos va a platicar algo acerca de los empleos, pero si quisieras tú contestar algo, Diana, adelante. Sí, como dice mi compañero Gil, pues Vale nos va a presentar ahorita una parte sobre los empleos de Aguascalientes. Y bueno, ya hemos hablado también respecto en las ruedas mismas de prensa del Colegio de Economistas sobre la situación económica en Aguascalientes. Recordemos que, bueno, estos datos nacionales pues se trasladan obviamente a cada uno de los estados de la República, pero como hemos visto a lo largo del tiempo, Aguascalientes siempre ha tenido un comportamiento mejor que el nacional, o que el promedio de los estados de la República. Para la parte del empleo, que nos pregunta, la recuperación del empleo, como vimos, será una recuperación lenta, que se pronostica se recuperen los empleos perdidos aproximadamente hasta dentro, dependiendo obviamente del desarrollo de la pandemia y del manejo del gobierno, pero se pronostica que se recuperen de aquí a unos 5 años, y bueno, tendrá una repercusión importante a nivel nacional y a nivel estatal. A nivel estatal se prevé que los empleos se recuperen de una manera más rápida que a nivel nacional, y que por lo tanto los efectos o las caídas económicas a nivel nacional a nivel estatal, sean más bajas que lo que se espera a nivel nacional. Por ejemplo, veíamos hace unos días pronósticos sobre una caída en el PIB para el caso de Aguascalientes de pues aproximadamente un 3.3%, lo cual pues como ustedes podrán ver es mucho más bajo que a nivel nacional. ¿A quién afecta más? Pues afecta más sin duda a las micro y pequeñas empresas, de las cuales tenemos muchas en Aguascalientes. Afecta sobre todo, como les decía, a las mujeres, y afecta mucho al sector informal. En el caso de ¿qué se espera para el cierre de año en la entidad para el PIB? Bueno, sí, se espera, como les decía, que el PIB se mantenga,
tenga una caída mucho menor que a nivel nacional y se espera que los empleos se generen de una manera más rápida o en el caso de Aguascalientes, hay una menor pérdida de empleos. Sin embargo, podemos preparar este mismo tipo de análisis, si les pareciera bien, este mismo tipo de análisis muy detallado para el caso de Aguascalientes, viendo ahorita que nos platica Vale, y programarlo para una siguiente ocasión, ya no diciendo ecuación. Entonces, bueno, si gustan, pasamos a la plática de Vale, porque ahí van a responder varias de sus preguntas que están haciendo. Muchas gracias, Diana. Gracias. Vamos a darle seguimiento de todos modos a los datos, aquí igual con Diana para Aguascalientes, cuando pues los estemos conociendo y obviamente analizando. Me gustaría a mí cederle la palabra también a Vale, y si tienen alguna pregunta de outsourcing, los medios que me pudieran apoyar en irla formulando, también para que la podamos ir preparando la respuesta con Dafne. Entonces, quisiera, Vale, no sé si empezáramos con infografía, si te parece bien, Yo tú tenía dime. planeado primero la A presentación ver, ok. y después la infografía como un breve Perfecto. resumen. Con Hola, todo ¿qué gusto. tal? Buen día a todos. Saludos a Diana y a Dafne y pues agradecer a los medios el espacio que nos proporcionan para este tipo de análisis. El tema es la evolución del empleo en Aguascalientes. ¿Qué está pasando con el empleo formal en Aguascalientes? La presentación se divide en dos partes. La primera es, la fuente que usamos es para los empleos formales y usamos justamente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y en la segunda parte del análisis, nuestra fuente es la ENOE. Bueno, ¿qué está pasando con el empleo formal en Aguascalientes? Tenemos esta gráfica. En esta gráfica podemos ver los datos del empleo formal del 2018, que es la línea morada, del 2019, que es la línea azul, y del 2020, que son los empleos formales en fuchsia. ¿Qué es lo que podemos observar? Que en el principio del año, cuando comenzó la pandemia, obviamente, tenemos un crecimiento de los empleos, una evolución de los empleos más o menos normal comparado con años anteriores, y para el mes de mayo empieza una caída que no hay recuperación todavía, y en octubre sigue la caída, no hay una recuperación real de los empleos. Entonces, los primeros 3 meses tuvieron un crecimiento de entre 2 y 3% respecto al año anterior. El cuarto mes se mantuvo y para el quinto mes comenzó una caída del empleo. El punto más bajo hasta el momento se registra en julio y agosto respecto al año anterior, mientras que septiembre y octubre presentan una leve recuperación respecto a julio y agosto. A nivel nacional, la variación entre marzo y octubre es del menos 0.83%, que significa, esto representa una pérdida de empleos de 580.110 empleos. Y la variación para Aguascalientes en estos mismos meses es menos el 3.32% de los empleos. En la siguiente diapositiva podemos ver la pérdida de los empleos a nivel del sector de enero a septiembre para Aguascalientes, y en total tenemos una pérdida de 10,000 empleos, de 10,075 empleos para estos meses. Los sectores más afectados son los de la industria de la transformación, industria de la construcción, servicios para empresas, personas y el hogar, y transportes de comunicación. El único que presentó un crecimiento positivo es el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. Seguimos, por favor. Aquí podemos ver la recuperación, que se podría hablar de una recuperación de agosto a septiembre de 2020, donde se ganaron algunos empleos, que en total sumaron 3,155 empleos. Gran parte de esta recuperación fue por el sector de industrias de la transformación,
que logró sumar 1.788 empleos. Para el periodo de septiembre a octubre, se pierden otra vez 1.098 empleos. En este sector, la industria de la transformación gana 906 empleos, pero servicios para empresas, personas y el hogar pierden 2.981 empleos. ¿Seguimos? Ahora pasamos a la ENOE. La ENOE presenta recientemente el tercer trimestre de 2020, en donde su modo de captación fue mediante llamadas y lo que se pudo recabar de información presencial. Para fines prácticos, se asume la comparabilidad con el primer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2019. Bueno, ¿qué está pasando a nivel de entidad? A nivel de entidad, haciendo la comparación del tercer trimestre de 2020, es decir, a principios de año con los últimos meses del año, las entidades a las que peor le fue por resultado de la pandemia fue Distrito Federal, Tabasco, Quintana Roo, Sonora y Baja California Sur. Las entidades a las que mejor les fue, incluso Nayarit teniendo un resultado positivo del 3.43%, es Nayarit, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Oaxaca. Aguascalientes se ubica en el puesto 13, de mejor a peor. Y seguimos, por favor. Haciendo la comparación con el tercer trimestre del 2019, que sería las entidades a las que peor les fue, pues Distrito Federal, Baja California, Quintana Roo, Tabasco y Sonora. Vemos que no hay mucha diferencia, la tendencia sigue siendo las mismas. Las 5 entidades a las que peor les fue, haciendo la comparativa con estos trimestres, siguen siendo las mismas. Y ahora a las que mejor les fue, Aguascalientes se posiciona dentro de las 5 primeras. Nayarit, Zacatecas, junto con Nayarit, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Aguascalientes. En este espacio, Aguascalientes solo pierde menos 0.84% de los empleos respecto a la ENOE. Ahora, ¿qué está pasando a nivel de división ocupacional? Esto es, ¿cuáles son las divisiones ocupacionales más afectadas? Pues podemos ver que los empleos que más se pierden están dentro de los trabajadores artesanales en la construcción y otros oficios, y el 8, que son los operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte. Dentro de la división ocupacional menos afectada se encuentran funcionarios, directores y jefes. Estos resultados pues son bastante previsibles porque son las ocupaciones más afectadas, son ocupaciones que tienen, por ejemplo, contratos temporales o que fungen en condiciones laborales menos favorables. Continuamos. ¿Qué está pasando dentro del sector 31, 33 y el 23? Bueno, el 31 y el 33 son las industrias manufactureras. En general, el sector ha perdido el 14.10% de los empleos. Dentro del sector, a nivel subsector, hay pérdidas y ganancias igual. Algunos subsectores a los que les ha ido bien, que no han presentado pérdidas, sino incluso han ganado empleos, sería la fabricación de insumos textiles, fabricación de productos a base de mineral no metálicos, industrias metálicas básicas y otras industrias manufactureras. Ahora, los subsectores más afectados son la industria de la madera, impresión de industrias conexas e industria química, con pérdidas que van del 30% al 40%, más o menos. ¿Continuamos? Ahora, en el sector de la construcción, la menor pérdida la tuvo la edificación no residencial y la mayor pérdida fue la construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada.
una obra pesada puede ser lógico esta pérdida porque muchos de los de las construcciones que estaba haciendo gobierno, pues obviamente paró las actividades. Ok, seguimos por favor. Sí, igual podemos presentar la infografía rápidamente. La evolución del empleo en Aguascalientes, bueno, ¿cómo ha evolucionado el empleo de Aguascalientes de la pandemia a la fecha? El empleo formal, el nivel de empleo formal se ha reducido de manera considerable respecto al año anterior, llegó a decrecer hasta 5% y ha alcanzado niveles de 2018, es decir, significarían 2 años de retroceso en lo que se había venido logrando. Dentro de lo peor, lo mejor. Bueno, de agosto a octubre, el sector de industrias de la transformación ganó 2.694 empleos y el sector de servicios para la empresa, personas y el hogar, perdió 2.900 empleos. Las 5 entidades con mayor caída fueron Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco y Sonora. Las 5 entidades con menor caída fueron Nayarit, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Oaxaca. Y Aguascalientes ocupa el número 13. Continuamos. Las divisiones ocupacionales más afectadas respecto al año anterior, pues ya lo vimos, fueron los trabajos artesanales en la construcción y otros oficios y los operarios de maquinaria. Respecto al sector 31 y 33, que es la industria manufacturera, los más perjudicados fueron la industria de la manera, las industrias conexas y la industria química. Mientras que para el sector de la construcción, la edificación no residencial no se vio afectada, incluso aumentó. Y la construcción de obras de ingeniería civil o pesada decrecieron 35.35%. Continuamos. La fuente Lenoe y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Vale, muy completo y estoy seguro que pues los medios les será de mucha utilidad compartirles tu presentación si nos permites. Por lo pronto me gustaría ver si hay alguna otra pregunta de los medios para concluir la rueda de prensa, ya sea para Valeria o para Dafne, y pues yo cerraría por aquí con un tema que les voy a compartir acerca de una solicitud que entregamos el día de hoy al Instituto de Transparencia. Pero previamente, pues me gustaría comentar o preguntarles si tienen alguna pregunta, medios, adelante, para darles espacio y podamos aprovechar a Dafne o Valeria. Vamos adelante, Gil. Perfecto. Bueno, de cualquier manera, si en el transcurso del día quisieran ustedes pues, contactarlos directamente o consultar información, con mucho gusto, pues con mucho gusto lo llevamos a cabo, ¿no? Entonces, mientras tuviera una pregunta, les comparto. El día de hoy entregamos este oficio que les voy a hacer llegar del Instituto de Transparencia, al Instituto de Transparencia. No quisiera leerlo todo, sino platicarles cuál es el objetivo de presentar este oficio. Este oficio es una petición que hacemos al Instituto de Transparencia para poder coadyuvar a que nos apoye a realizar una solicitud a las instancias pertinentes que nos permita consultar el presupuesto, no solo estatal, sino también municipal, con un ejemplo de disponibilidad que se tiene a nivel federal a través de un sitio de transparencia presupuestaria, en donde se puede consultar de forma histórica información a nivel ramo, unidad receptora, capítulo, programa presupuestario, descripción de partida, tipo de gasto, fuente de financiamiento y monto del proyecto. Esto nos permite, y hay información desde el 2008, lo que nos permite, independientemente de los cambios de administración, poder comparar en qué se está gastando más, cuál es el detalle, pues qué uso se le está dando a los recursos públicos
En este caso, la información está disponible a nivel federal. Sin embargo, vemos un área de oportunidad en el estado y los municipios que no presentan la información a este nivel de detalle. Por este motivo, les voy a compartir yo con mucho gusto el documento que entregamos hoy al Instituto de Transparencia, la posibilidad de agendarle con precisamente cómo hacer la petición. ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita en nuestro Congreso del Estado se está discutiendo el presupuesto y posteriormente se aprueba tanto en el Congreso como en los cabildos. Sin embargo, no tenemos el detalle para nosotros poder hacer aportaciones que puedan ayudar aparte se presenta, está en un formato que incluso por lo vemos es un PDF, cuando lo que se requiere es bajar toda la base de datos como se tiene disponibilidad a nivel federal. Estoy seguro que no habrá ningún problema de las instancias porque pues se ha manifestado gran transparencia tanto en el estado como en los municipios y el objetivo de esto primordialmente es que nosotros como colegio podamos apoyar al análisis de esta información, ¿no? Entonces, yo se los estaré compartiendo. Y bueno, si hubiera alguna duda o comentario respecto a esta solicitud que hacemos o en general de lo que se comparte en la rueda de prensa, creo que es bastante la información y bueno, acotándonos a la hora que pretendemos que dure la rueda de prensa, quisiera yo terminar con este tema. Haremos algunos comentarios pertinentes del tema del presupuesto, pero vimos una disminución en el tema de salud, de lo que viene a nivel federal, que impacta a nivel estatal. Vimos una reducción también en el tema de seguridad. Vamos a estar analizándolo, pero justamente esta petición abona a que podamos tener un mejor nivel de análisis. En la comparecencia que se hizo al Congreso se hablaba de que había un riesgo de que el 4% del gasto federalizado pudiera no llegar a la entidad. No hubo endeudamiento. Sin embargo, bueno, si este gasto federalizado no llega, pues hay que tener un plan de acción, ¿no? Para poder solicitar algún crédito, etcétera, ¿no? Entonces, sería el contenido de la rueda de prensa del día de hoy. Yo con mucho gusto les voy a compartir esta petición que entregamos al Instituto de Transparencia y no sé si hubiera alguna otra pregunta o duda, adelante. Sí, claro, Tomás, pues yo considero que es más una cuestión considero que es más una cuestión de usos y costumbres de cómo se había estado presentando. Inclusive el año pasado que tuvimos oportunidad de participar en un programa con el secretario de Finanzas, nos decía que esta información está disponible. Sin embargo, precisamente no se estila presentarla en este formato que es datos abiertos, factible a descargar. O sea, creo yo más que es un tema más técnico, o sea, de formato tecnológico de que se pueda contar y acomodar esta información a que no se tenga, ¿verdad? O no se quisiera compartir. Esa es mi percepción. No sé si responde la pregunta. Y en el tema de otros estados, es interesante lo que mencionas, el Instituto Mexicano de Competitividad, ellos realizan un análisis precisamente de transparencia, donde la entidad, entiendo, está en el lugar número 13, y hay lugares que están en el primer lugar, que precisamente una de las cosas importantes no es solo tener la información, sino que sea de fácil acceso, que esté disponible en las páginas, etcétera. Inclusive ahorita en el Congreso, también valdría la pena pues que la petición llegara a ese nivel, ¿verdad? Que se pudiera compartir, que pudiera compartirse, digamos, esta información, pero creo que tiene que ver mucho más en el formato que se presenta en las páginas, en los apartados, que estén muy visibles, y a veces está la información, pero si no está visible, los mismos institutos de transparencia pues te califiquen erróneamente. Entonces, pues vamos a revisar el tema de otros estados, pero por lo pronto, al no ser una petición obligada, pues muchos tienen la opción de hacerlo o de no hacerlo, ¿no? Camila por aquí pregunta, que Aguascalientes regrese a color rojo, ¿cómo cambia la expectativa económica para la entidad? Y dos, la semana pasada el gobernador anunció nuevas medidas para las actividades, entre ellas destaca el cierre de algunas.
¿cómo ven esto para la economía? Bueno, primero que nada les quiero compartir que como Colegio de Economistas tenemos ya 3 semanas participando en una reunión con el gobernador del estado, en donde precisamente los temas que se están tratando son estos, el cierre de empresas, porque se cierran. El nivel de información que tiene el estado es mucho más actual que el de la federación. Día a día se le da seguimiento a la pandemia y a través del semáforo que se instaló a nivel estatal, lo que se pretende precisamente es evitar el llegar a caer en este semáforo rojo de la federación. Si nosotros vemos el reporte de movilidad de Google de la semana pasada, Aguascalientes junto con Zacatecas y Yucatán fueron de los 3 estados que bajaron más su nivel de movilidad en tiendas de ocio y en cuestiones que no son prioritarias, ¿no? También bajó casi 30% en el tema de la movilidad laboral, 34% en la movilidad de transporte, que ese es un reto que tenemos aquí en Aguascalientes, bajar mucho más la movilidad de transporte. Pero, Camila, yo creo que se están tomando las medidas en Aguascalientes para que no lleguemos a este escenario. Se están tratando de proteger las actividades prioritarias, como son la industria. Ahorita, desgraciadamente, se tuvo que ver afectado el comercio, porque era un foco en donde se tiene que controlar y se han dicho aquí sobre todo, hay mucho que hacer para controlar el sector informal, ¿no? Ahorita creo que es el reto principal, el sector informal del comercio, ya que se está viendo afectado algunos comercios que no necesariamente incumplieron las reglas. Hay un tema en Aguascalientes que es los temas de los bares, que yo creo que es la actividad que está repercutiendo en todo y donde creo que tiene que haber mucho más mano dura, inclusive ya determinar no abrir en un periodo, analizar cuál es el impacto con los dueños en los trabajadores y a lo mejor esto sería mucho menor que esto impacte a otros sectores, porque por ejemplo el de restaurantes también lo afecta y no necesariamente tiene que ser un polo de contagio. Entonces, compartirte que nos estamos reuniendo aquí con el gobernador, nos convocó al Colegio de Economistas, hay información actualizada y yo considero que dadas las medidas que se están tomando, se va a evitar caer en este semáforo rojo si la sociedad de Aguascalientes pone de su parte. ¿Qué facilidad hay por parte del Congreso para conformar presupuestos participativos? Es decir, que permita a asociaciones civiles participar en el destino del presupuesto. Bien, pues yo creo que es algo que hace falta. Si ustedes revisaron, se está proponiendo cambiar la coordinación de planeación para hacer un instituto de planeación. No tendría sentido hacer este instituto si no agregamos la planeación participativa y que las personas precisamente puedan colaborar en el presupuesto. Me parece que es algo indispensable y necesario, pero se tiene que plantear de una forma útil en donde los que decidan no sean los beneficiados, porque esto complica mucho el tema del presupuesto participativo. Entonces, pues daremos seguimiento a este tema con la creación del Instituto de Planeación, qué tan abiertos están o cuál es el objetivo, y yo soy una de las personas que estoy convencido de que es necesario destinar una parte a través de consejos que puedan determinar ciertos recursos, a dónde van destinados, donde la ciudadanía pueda elegir, pero bajo ciertos esquemas en donde pues permitan la transparencia, etcétera, que sean programas prioritarios, que combatan necesidades específicas de infraestructura, de servicios. Entonces eso llega a complicar un poco más todo este tema de la planeación participativa. No, espero haber respondido las preguntas de Camila y de Claudia y de Tomás. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Perfecto. ¿Qué rubros del presupuesto deben tener más prioridad? Como primer análisis, Camila, pues mira, considero que dadas las necesidades que habrá en 2021 y los datos que compartimos ahorita, que la construcción se había estado recuperando en Aguascalientes, pero al ser el presupuesto y la obra pública muy relevante y el otro año tener menores recursos, creo que esta parte se tiene que ver cómo hacer alguna estrategia para no afectar este sector. Entonces yo creo que
No necesariamente tiene que ser la obra pública, pueden ser proyectos privados, puede ser la construcción. Entonces, por esta parte, creo que la construcción se va a ver afectada y hay que hacer algún plan, pero que permee a todos los sectores, empresas pequeñas, no nada más las empresas grandes, los sectores grandes, ¿no? Se tiene libramiento carretero, pero son 300 millones de pesos, entonces no es, en esta primera etapa, no es lo que se requiere para reactivar la economía, al menos en el rubro de la construcción. Por otro lado, creo yo que ahorita el rubro prioritario tiene que ser la salud, o sea, no perder eso de vista. Se le tiene que destinar una buena cantidad de recursos al tema de vacunación. Desde mi punto de vista, aunque el gobierno aquí del estado lo va a prever, creo que también hay que hacer la previsión financiera para que de una vez se pudiera aprobar en caso de que el gobierno federal no nos dé las vacunas que nosotros requerimos. Y por otro lado, se anunciaron, tengo entendido aquí en Aguascalientes, 350 millones de pesos para el rubro económico, que creo que también puede ser insuficiente para lo que se va a requerir, y también tomando en cuenta que este año pues se anunciaron un apoyo de 1,800 millones. Entonces yo considero que durante el siguiente año, en función de pues de qué tantos recursos tendrá disponible el gobierno, se irán inyectando más recursos a la economía. Sin embargo, ahorita que se está presentando el presupuesto, que se dice que no hay deuda, creo que hace más falta hacer programas sectoriales específicos, o sea, no generalizarlo, no decir tengo una bolsa de 300 millones, no. 50 millones para el turismo, por ejemplo, desaparece aquí en Aguascalientes el fideicomiso para el turismo. Creo que eso, o sea, el turismo está muy afectado, el comercio también. Me parece que más que la bolsa de recursos, a mí me gustaría crecer más la bolsa de recursos para la economía, pero focalizarlos a los sectores más afectados. No sé si espero que eso responda a tu pregunta. Como es comercio, como es turismo, y obviamente cuidar con el tema de salud, que la industria no cierre, porque ahí sí, pues nos vemos muy afectados en la economía, ¿no? Entonces, pues espero haber, no, gracias a ti, Camila. Espero haber contestado la pregunta. No sé si hubiera algo más, yo con mucho gusto les voy a compartir este oficio de transparencia a detalle para no perder ahorita tiempo con eso. Y quisiera, si ustedes me permiten, si no hay otra pregunta, pues darle las gracias a Diana, a Valeria, al colega también Luis Páez, que aquí nos acompañó, y a todos los medios de comunicación por haberse conectado en esta rueda de prensa. Cada 2 semanas las estaremos llevando a cabo, sin embargo, con este nivel de información y presentación, probablemente sea con más tiempo, ¿no? Digamos, creo que hoy fue bastante información la que se llevan. En el tema del outsourcing, creo que Dafne nos compartió una visión interesante de ver cómo la industria no sería la principal afectada, sino la principal afectación vendría a lo mejor en el comercio. También en el tema del outsourcing, no podemos generalizar, hay empresas que cumplen y otras que no, hay que revisar cada caso, ¿no? En el tema del empleo y de la economía, pues creo que el resumen puede ser que Aguascalientes se pretende que se recupere con más celeridad que a nivel nacional, y de mi parte, pues ese sería el resumen, darles las gracias y despedirnos si no hay otra pregunta. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Valeria, muchas gracias a todos los medios que se conectaron. Que tengan muy buen día y estamos a la orden igual en el transcurso del día. Si no, pues nos veremos en 2 semanas. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Saludos a todos. Dafne se tuvo que retirar, pero les manda saludos. Gracias, muchas gracias a todos. Que tengan buen día.